Hola hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches, un saludo a todos los hermanos que están en casa. Eh, Vamos a comenzar con nuestro estudio de esta tarde y pues obviamente vamos a seguir con el seguimiento de la Confesión de Fe de Westminster. Nos quedamos lo que es en el capítulo 8 de Cristo el Mediador y nos quedamos en el punto número 3 de ese capítulo. Entonces, hermanos, pues vamos a comenzar con oración. Vamos a orar. Padre Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo. Te pedimos, Señor, que seas instruyéndonos en esta tarde. Llénanos de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día más a buscarte, Señor. Nos ayudes cada día más a comprender, Señor, esa preciosa obra redentora que realizaste, Señor, al salvarnos. Te dejamos todo lo que somos, Señor. Te dejamos todo nuestro ser. Guíanos, instruyenos a tu parecer. Dejamos este tiempo en tus manos y damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, eh, vamos a comenzar y voy a darle lectura al punto 3 de la confesión. Dice, el Señor Jesús, hoy se abrió una ventana. eh, ok. Dice, el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, fue sobremanera santificado y ungido con el Espíritu Santo, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Pues agradó al Padre que en él morase toda la plenitud, a fin de que siendo inocente y sin mancha, lleno de gracia y de verdad, él estuviese completamente apto para ejercer el oficio de mediador y fiador. Él no tomó este oficio por sí mismo, sino que fue llamado por Dios para ello, quien puso todo poder y juicio en sus manos y le dio el mandato de cumplirlo. Entonces, hermano, ¿qué vamos a aprender en esta tarde de esta confesión? Obviamente, primero vamos a aprender cómo Dios capacitó la naturaleza humana de Cristo para ejercer la obra de mediador. El segundo va a ser la necesidad de que también fuera Dios, que tuviera la naturaleza divina. Tres, que ese oficio requería un llamamiento. Cuatro, que, que fue investido con poder y autoridad para ejercer ese oficio. Y no solamente eso, y quinto, fue ordenado. Para ello vamos a estar en algunas citas, porque tomemos en cuenta, hermanos, que Jesús, estando en su naturaleza humana, él estaba dentro de todas sus limitaciones, como se dice, era finito en cuestión al cuerpo. Él no estaba exento de eso, finito, limitado en su naturaleza humana, pero él también contaba con la naturaleza divina. Y en esa naturaleza divina Dios capacitó, dotó, este, le otorgó lo necesario para cumplir el oficio. Ahora, eh, vamos a irnos a Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 11, que nos dice, eh, Hebreos 2 11. Ah, puse hechos. A ver, Hebreos 2 11. La palabra de Dios dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, ¿qué nos quiere decir este versículo? Obviamente también en Hebreos, en el capítulo 4 nos menciona que Jesucristo en su naturaleza divina, Él es sin mancha, sin pecado. Y eso capacitó también y otorgó a la naturaleza humana que Él también viviera una vida sin pecado. Pero eso no implica que hubiera sido suficiente para cumplir el oficio de mediador y fiador, solamente porque no tuviera pecado. Sí es necesario y lo otorgó
la naturaleza divina. Como nos dice en Hebreos 5:4, Hebreos capítulo 5, versículo 4, dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, este oficio al cual Jesús fue llamado fue directamente de Dios. Él no lo tomó, fue llamado, fue otorgado por parte de Dios. O sea, él era sin mancha y luego recibió ese llamado como mediador y fiador. Ahora, tomemos en cuenta que en semanas antepasadas hablábamos de ese oficio que implicaban, obviamente el oficio de mediador y fiador implicaban también que tenía que cumplir tres oficios en una sola persona, profeta, rey y sacerdote, de las cuales en la incapacidad del ser humano por su pecado, desde la caída, él no podía ejercer una sola persona los tres. Así que las tres personas, cada persona, bueno, personas diferentes cumplían ese oficio, ya sea uno el rey, uno el profeta y otro sacerdote. Ya lo habíamos visto. Tomando o partiendo de ahí, eh, en ese tiempo, la forma en cual el Señor los llamaba era a través de una unción. Ahí los ungía con aceite, de lo cual se podría decir que el Señor ya lo había apartado, lo había escogido para ese propósito. Era una forma de representar ese oficio que venía a ser el del mediador, pero una sola parte de ese oficio, ya sea el rey, era ungido, el sacerdote, ungido con aceite. Ahora, también venían con una porción, con el poder del Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento venía, vamos a decir, en forma limitada, no habían recibido en su plenitud el Espíritu Santo. Y aparte, si ellos pecaban, un ejemplo en el tiempo de los jueces, el Espíritu Santo se iba. Entonces, cuando la persona estaba bien con Dios, el Espíritu permanecía con ellos, hablando de los profetas de Dios. Ahora, pero esto no pasó con Jesús. Jesús, él fue ungido con el Espíritu Santo. Él no fue ungido con aceite. Él fue lleno con toda la plenitud de nuestro Señor, siendo ungido con el Espíritu Santo sin medida. O sea, toda la bendición del Señor. En pocas palabras, la unción del Espíritu Santo le otorgó a Jesús todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué bendición, ¿no? Ahora, eso lo podemos ver en Lucas. Si nos vamos al Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa, es, esa unción que tuvo Jesucristo del Espíritu Santo, eh, a esa parte divina que fue bueno, esa parte divina junto a la parte de la naturaleza humana fue la que capacitó a la naturaleza humana para poder estar predicando, haciendo milagros, obrando, viviendo una vida en total dependencia del Espíritu Santo. Por eso, como nos dice el versículo, Él pudo hacer todas esas bendiciones, eh, porque obviamente por parte de su naturaleza divina. Ahora, eh, si vemos también esa bendición en la naturaleza humana al recibir esa capacitación o tener esa parte de la naturaleza divina, podemos ver que también el sufrir la ira de Dios en la cruz, cualquier ser humano no hubiera aguantado o soportado. Y Jesucristo, al tener la naturaleza humana, no hubiera soportado si no hubiera sido por esa naturaleza divina que también poseía. Ahora, no decimos que la naturaleza humana
de Jesús tenía un poder especial a la de nosotros. No, el único poder inherente en su naturaleza humana, era aparte de la naturaleza divina. Obviamente, el único poder que podíamos ver era la obra del Espíritu Santo en ella. Era el Espíritu Santo. Ahora, también vamos a estar viendo que no solamente su naturaleza humana fue otorgada de esas bendiciones para cumplir el oficio, también tenía y era necesario la naturaleza divina. Podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 17, que por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Era necesario que Jesús tuviera su naturaleza humana para poder entregar voluntariamente su vida y volverla a tomar. La naturaleza humana nunca hubiera tenido el poder de retomar su vida, ni tú ni yo, que tenemos naturaleza humana. Solamente Dios podía hacer eso, darla darla y volverla a tomar. Eso es lo que hacía la naturaleza divina en la persona de Jesús. Ahora, hay una frase que aquí dice en el libro que me gustó mucho, dice, Él, el que sería soberano sobre la muerte y a la vez sujeto a la muerte, tiene que ser Dios y no solo hombre. Ahí va otra vez. El que sería soberano sobre la muerte, o sea, Señor sobre la muerte y sujeto a la vez a la muerte, tenía que ser Dios. Por eso Jesús tenía las dos naturalezas, la humana y la divina, para poder sobrellevar la ira de Dios. Si solamente si no hubiera sido Dios y hombre al mismo tiempo, no hubiera podido cumplir el oficio de mediador y redentor. Bueno, hermanos, eso es lo que nos dice esta confesión, que era necesario la participación de ambas naturalezas y cómo Dios otorgó, capacitó, equipó a la naturaleza humana de Jesús para ejercer el oficio de mediador. Entonces, hermanos, vemos la obra del Espíritu Santo actuando a través de todo eso, y eso sería el estudio de hoy, hermanos. Entonces, repito la confesión que dice: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, fue soberana. Ay, perdone, es que tengo un poquito la lengua escaldada. Fue soberanamente santificado y ungido con el Espíritu Santo, teniendo en él todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Pues agradó al Padre que en él morase toda plenitud, a fin de que, siendo inocente y sin mancha, lleno de gracia y de verdad, él estuviese completamente apto para ejercer el oficio de mediador y fiador. Él no tomó este oficio por sí mismo, sino que fue llamado por Dios para ello, quien puso todo poder y juicio en sus manos y le dio el mandamiento de cumplirlo. Bueno, hermanos, este es el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Esperemos que estés bien en tu casa, con tus familiares. Esperemos que puedas ver también este video completo, y muchas gracias por tu tiempo. El Señor te bendiga, y primero Dios, esperemos algún día volvernos a ver presencialmente, hermanos. El Señor los bendiga y terminamos con oración. Padre, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en tu palabra. Damos muchas gracias porque tú nos muestras a través de esta confesión cómo eres Dios y Señor de todo lo que existe, Señor, y que en tu preciso plan de redención, tú pusiste a Jesucristo como el único mediador, el único medio, Señor, para llegar a ti, el camino, la verdad y la vida. Te rogamos, Padre, que en nuestros corazones quede bien implantada esa idea, que tú eres el único que nos lleva al Padre, el único en el cual podemos darte gloria, el único en el cual podemos ser bendecidos y en la cual podemos vivir, Señor. Te pedimos que cuides a cada uno de nosotros, a los familiares, a nuestros familiares,
en todo momento, Señor. Ayúdanos a buscarte solamente a ti. Y en el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Que pasen bonita noche.